Hola, ¿cómo están? Bueno, les abrazo, les saludamos. Algo que no estoy tan acostumbrado a hacer es saludar a todos los hermanos en todas las regiones de Latinoamérica con los que estamos unidos, reunidos en todo este tiempo, celebrando el obrar de Dios, lo que Dios está produciendo en su iglesia en este tiempo, que es una mayor medida, un crecimiento de la vida de Cristo en nosotros. Así que les abrazo, saludamos, a todos los que están esta mañana acá. Es un verdadero gozo poder tocar el cuerpo, ¿no? Estar en casa, celebrar la familia de Cristo. Hoy tengo la carga de hablar con ustedes acerca de una pregunta que mayormente surge, es cuando una persona está preocupada por saber si es útil en las manos de Dios, a quiénes usa Dios, cómo hago yo para que Dios me use, para que Dios cumpla su propósito en mi vida. Y lo más importante es saber qué Dios dice acerca de esto, ¿no? Ustedes recuerden que en la iglesia nadie dice, ¿no? El que dice siempre es Dios. Y hablando por inspiración divina, Dios a través de los apóstoles trajeron luz acerca de esto. Yo quiero que me acompañen primero a Hechos capítulo 9, verso 15. Dice así: el Señor le dijo a Ananías, ve a ver a Pablo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Lo primero que tenemos que entender es, somos instrumentos en sus manos. Ahora síganme, 1 Corintios 1:26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, como según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es una expresión de Pablo diciendo, no tengo de qué jactarme, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Dios. Es una decisión de Dios. Es por él que nosotros estamos en Cristo Jesús, el cual no nos mejoró, sino que ha sido hecho por Dios en nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que, como está escrito, ténganlo en cuenta, nunca se olviden, el que se gloria solo puede gloriarse en el Señor. Somos instrumentos en sus manos. Recuerden, lo débil, lo necio, usa a Dios. Para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Y lo hace Él, utilizándonos como instrumentos en las manos del Maestro. Pero déjenme ver cómo nosotros podemos llegar al entendimiento de esto, porque es Dios quien produce. Sí. No, Él no está tomando capacidades humanas, sino que por su decisión nos coloca en el Hijo, en donde está la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención, para humillar a los sabios y entendidos, para deshacer aquello que es y para avergonzar lo fuerte. Eso está claro, que Dios no está buscando personas que trabajen para Él, sino que Él está buscando personas que le permitan a Él obrar poderosamente en ellas y a través de ellas. Amén. Venimos insistiendo en esto y es muy importante comprender la expresión de vida orgánica que es la iglesia. O sea, lo que Dios está diciendo es esto: Dios es el obrero, Él es el que edifica la casa y además es el que recibe la gloria de ser el benefactor de esa gloriosa gracia. Sí. No hay participación humana. No hay ningún obrar humano
en la edificación divina, que es Cristo en nosotros. Recuerden que la carne siempre quiere trabajar para Dios, pero la iglesia es una edificación divina, es un obrar divino. Los apóstoles explican esto diciendo, miren, todo lo que Dios hace, lo hace en su Hijo. Ustedes piénsenlo de esta manera. Supongan que yo traería de un matrimonio, traigo a la esposa y le digo a su esposo, ¿qué ves? Y él va a decir, bueno, yo veo a mi esposa. ¿Y qué más ves? Bueno, ¿estás viendo sus pulmones? ¿Estás viendo su páncreas, su hígado? ¿Estás viendo...? Bueno, sí, todo eso está incluido. Pero yo me relaciono con mi esposa en realidad. Sí, claro. Estamos incluidos. Pero Dios se relaciona con su Hijo. Él obra en su Hijo. Y todo lo que opera en el Hijo, opera en nosotros. Porque somos uno. Porque compartimos la misma vida. Una misma mente. Un mismo obrar. Un mismo propósito. Ese es el milagro del Evangelio. Dios todo lo hace en la nueva creación, en el nuevo hombre, Cristo. Y ese Cristo fue dado por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La expresión más preciosa y gloriosa desde la perspectiva de Dios, de su Hijo, es la iglesia. La nueva creación. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es la unión viviente de Cristo consigo mismo. ¿Cómo? Sí. El Señor dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Les pregunto, cuando el Señor venga, ¿a quién va a tomar? A Él mismo. Y nosotros estamos en Él. Es la unión viviente de Cristo consigo mismo. Esa es la iglesia. ¿Está bien? Eso quiere decir que Dios está tratando con una persona. Está tratando con su Hijo. Toda expresión de vida orgánica está en Él. Claro, no... Una persona produce una figura, produce una sombra, no un testimonio. Pero ese testimonio refiere a la persona, pero no es la persona, la iglesia es la persona. Da testimonio, pero es la persona, es la sustancia de la nueva creación. Eso somos nosotros. Eso nos permite entender. Y es muy necesario entender que la unión que tenemos juntamente con Cristo, el Cristo glorificado, sobrepasa todas las capacidades humanas. Es un obrar divino, es un obrar eterno. ¿Y saben dónde está? Dentro nuestro. Dios usa instrumentos. Pero cuando Dios está obrando en nosotros y a través nuestro, está produciendo una capacidad que supera todas las capacidades y los recursos humanos que el hombre natural pudiera conocer o entender. A menos que seamos conscientes de lo que Dios hace, nunca vamos a poder echar mano de esa gracia. El Señor, dice Juan, está lleno de gracia. Gracia sobre gracia, de la cual tomamos todos. O sea, si está faltando poder, gracia en nuestra vida, es porque no lo estamos tomando. Amén. Yo les doy un ejemplo cuando hablamos de vida orgánica, ¿no?
Supongan que dentro de una expresión corporativa de Cristo en una congregación se designan a algunos hermanos para hacer una tarea organizativa. Ellos empiezan a hacer una actividad, surge un inconveniente, uno hace un comentario, empiezan a armarse dos grupos diferentes, una camarilla, hay disconformidad y surge el comentario. ¿Y por qué pasa? Porque no hay vida. Si vos querés organizar donde no hay vida, sí o sí vas a obtener legalismo. Disciplina sin amor es legalismo. Toda expresión, toda acción que no proceda de un organismo de vida va a ser solo una regla, una ley. Es precisamente donde Dios nos libró de la esclavitud, de la ley, de la muerte, para que expresemos su vida. Y cuando Cristo, nuestra vida, crece todo lo que Él es en nosotros. Crece la vida y además, ¿qué les parece que crece? También crece el orden. ¿Por qué crece la vida? Porque Cristo es nuestra vida. ¿Y por qué crece el orden? Porque Dios es un Dios de orden. Crece todo lo que Él es en nosotros. Pero a menos que haya señales de vida, no puede haber orden, por lo menos el orden que expresa la vida de Dios, la vida de Cristo en nosotros. ¿Y por qué Dios puede requerir de nosotros esto? Básicamente porque ya está en nosotros. Porque todo eso ya nos fue concedido en el Hijo. Así que por favor, exprésenlo. Somos traídos a un reino, y esto es precisamente a donde quiero llegar, de capacidades y dimensión divina. Hay una capacidad que nos debe ser revelada en el obrar de Dios. Y hay una dimensión en la cual operamos. Dios no hace nada que no sea en su Hijo. Y la impericia hace precisamente que nada ocurra en la forma en que Dios lo determinó. Por eso necesitamos entender que Dios nos llamó a ser ministros competentes de este pacto eterno que es Cristo en nosotros. Entramos en una nueva dimensión donde todo es nuevo, las relaciones son nuevas. Las relaciones en Cristo son celestiales. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque habitamos Cristo en el hombre celestial. ¿No? Cuando Cristo vino a la tierra como el hombre celestial, cuando el Hijo se encarnó como el hombre celestial, trajo el cielo a la tierra. Y lo vimos. Cuando Él se imparte en vida y ahora nos permite habitar en Él, algo que jamás había ocurrido en la creación, ahora estamos en una dimensión eterna, divina. Por lo tanto, recuerden, no hay otro ámbito en el que Dios opera. Fuimos creados, pensados, diseñados desde la eternidad para expresar la vida real en un ámbito temporal, terrenal. Nosotros portamos en nosotros los recursos del cielo. Y se nos tiene que revelar y lo tenemos que ver. La mayor desgracia sería vivir una vida con esto habitando en nosotros sin echar mano de ello. Amén. Cuando Pablo le dice a los hermanos de Corinto que lo necio y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, no estaba tratando de motivarlos. Estaba tratando de que ellos sean conscientes
de lo que portaban dentro de ellos, de ese poder, de esas capacidades, de esos recursos eternos dentro de ellos. La iglesia fue diseñada para expresarlo a Él. O sea, y estaba diciendo, no es por la fuerza, no es en ejército, no es con espada, es por su espíritu. Es por el poder de su espíritu. Los recursos son celestiales. Todas las capacidades, poderes y recursos del cielo desplazan, hacen que todos los poderes humanos de este mundo sean nada, polvo. Esa es la historia del pueblo de Dios. Créanme, así es como ocurre. Y así es como ocurrió siempre. Aquí es donde mayormente nosotros erramos. Los hombres del mundo, cuando observan a los hijos de Dios, ellos no pueden ver lo que hay dentro nuestro. Porque no pueden ver, oír, percibir las cosas del Espíritu. Y evalúan desde los patrones humanos. Y entonces miran a los hijos de Dios y dicen, no tiene mucho valor. Sí, claro. ¿Qué ven ellos? Lo vil y lo menospreciado de este mundo. Pero cuando Dios mira, ¿qué ve? Ve a su Hijo. Ve a su Hijo. Y la mayor tragedia para nosotros sería pensar que nosotros como hijos en el mundo podemos legislar con normas humanas intentando mejorar aquello que no puede ser mejorado, que es la vida del hombre natural. No puede ser mejorada la carne, no puede. La expresión de un evangelio social, el evangelio de la autoestima, que viene a resolver problemas temporales que no tienen ninguna incidencia en la vida real y eterna de Cristo en nosotros. Ese es el peligro de ser seducidos por soluciones temporales, ¿no? Por encima de lo eterno. ¿Y por qué Dios escoge lo vil? Bueno, por una sencilla razón. Lo dice el apóstol. Para mostrar que tales obras no producen en absoluto, no tienen nada que ver con la suficiencia humana, sino con su poder, con su gracia. Depende completamente de Él. Ahora, podemos pensar y tal vez decir, bueno, me encanta esta idea, ¿no? Dios escoge lo débil, lo necio de este mundo. Bueno, eso soy yo, así que todo está bien. No, eso no es lo que los apóstoles están diciendo. Lo que el apóstol está diciendo, esta es la pregunta que ustedes tienen que hacer. Si ustedes, siendo lo necio y lo débil de este mundo, están humillando lo fuerte y lo sabio de este mundo. Si el poder de Dios está operando en ustedes para deshacer lo que es. Amén. Esa es nuestra pregunta. Debido a que portamos una capacidad y operamos en una dimensión que el mundo no conoce y que es eterna. Cuando Pablo habla de la ley del pecado que mora en él y que el poder del pecado es la ley, eso lo expresa en 1 Corintios 15:56, está diciendo que se puede vivir una vida en completa esclavitud estando en la gracia. Así como el pueblo de Israel fue esclavo de la ley, de la misma manera puede ocurrirnos a nosotros. El cristianismo puede convertirse en un sistema de control del comportamiento de las personas que da como resultado
una vida legalista, controladora, manipuladora. Anula los recursos divinos. Anula los recursos del cielo. O sea que podemos tomar la Biblia, leerla y convertirla en una lista de normas, de acciones, de actividades para llevar adelante en nuestra vida. No, se trata de la dádiva, se trata de la gracia, de la glorificación de la vida de Cristo en nosotros. Es vida divina, orgánica, operando en nosotros. Es la gloria del Evangelio. Nadie puede robarnos esto más que la ignorancia de quiénes somos en Él. Por eso, todo el obrar de su Espíritu Santo está radicalmente centrado en revelar a su Hijo en nosotros, para que entendamos el poder que opera en nosotros, que es el mismo poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Es el mismo poder que diseñó toda la creación. Es el mismo poder que llama a lo que no es como si fuese. Está en nosotros y debemos saberlo. El Señor cumplió absolutamente todas esas exigencias para librarnos de la ley del pecado y de la muerte y conducirnos a la ley del Espíritu de vida que ya está operando en nosotros. Esa vida aporta un conocimiento y cada día nos va modelando cuando nosotros entendemos quiénes somos en Cristo y la manera en que estamos crucificados juntamente con Él para menguar y esa vida crezca en nosotros. La ley está escrita en nuestros corazones. Todas las sensaciones de pecado que uno experimenta dentro de uno es porque no está creyendo en la suficiencia de Cristo en nosotros. Sí. Sí. Esa sensación de pecado que habita en nosotros y que está permanentemente ahí girando, dando vuelta en forma de espiral dentro del subsuelo de nuestros corazones. Es porque en el fondo no creemos que debemos ser salvados, sino que lo que necesitamos es una ayuda de Dios. He sido bien serio, porque en definitiva yo estoy haciendo con mis fuerzas, porque creo que puedo hacerlo, creo que tengo capacidades, creo que puedo valerme por mí mismo en muchas cosas de las cuales creo que soy suficiente y estoy pidiendo ayuda de Dios cuando no la tengo. Disculpen, eso no es evangelio. El evangelio es una nueva creación. Cuando entiendo que el hombre en absoluto puede colaborar con ningún obrar humano. El evangelio es la exterminación de una creación para el nacimiento de una nueva creación. Tiene que haber muerte y resurrección para que esto acontezca. Nada de Dios puede operar en el primer nacimiento. Debemos nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, lo que descubrimos es que Cristo es suficiente. Y toda esa sensación de pecado que anula la eficacia del evangelio desaparece de mi vida. Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 6:10 y él le dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Para poder entender esto que estaba diciendo Pablo, lo primero que tenemos que entender es qué representa el dinero. El dinero representa un símbolo de los recursos humanos. El dinero para los seres humanos es la seguridad de que va a tener aquello que cree necesitar. Pero lo obtiene del dinero, no de Dios.
No se puede tener dos señores. ¿En quién confiamos plenamente? Entonces el Señor está diciendo cosas como Isaías 55:1, todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tenéis dinero, venid, comprad, comed, sin dinero. Todo está en mí, todo es suficiente. En Cristo nos fueron dadas todas las cosas de la vida real. No está hablando del agua que sale de la canilla, está hablando de la verdadera agua de vida, la que sacia para siempre. Voy a dar un ejemplo que capaz que nos ayuda a entender un poco acerca de esto. ¿Ustedes conocen el juego Monopoly? Es un juego de mesa basado en el intercambio de divisas, compra y venta de propiedades inmuebles, pero con recursos que no tienen ningún valor en la vida real. Es como entrar al cielo con billetes. O sea, acá no te sirven. O sea, no tienen valor en la vida real. Vos te crees, mientras estás en el juego y en esa especie de ficción en la vida, de que sos rico, pero en la vida real no tenés nada de todo eso. Pero ese juego tiene algo. Está pensado para ayudarnos a conocer el verdadero valor de los recursos naturales. Claro, no nos sirven en la vida real. O sea que cuando el corazón ama el dinero, está amando un recurso que no tiene ningún valor en la vida real. Y el Señor dice, no puedes amar a dos señores. Y nunca vas a poder disponer de los recursos eternos, los recursos del cielo, a manos que tengas un solo Señor, en quien puedas confiar completamente. Es la otra cara de no creer en la suficiencia, en la preeminencia, en la supremacía de Cristo, no creer que Él es quien dice ser en nosotros, amados. Es esa sensación de insuficiencia que viaja dentro nuestro. Es incomprensible que teniéndolo todo, vivamos con esa sensación, a menos que se nos revele quiénes somos en Él. No busquen recursos en otros lados porque son cisternas rotas que no retienen el agua. Cuando hablamos de esto, Jesús dijo, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y dice en Juan 4:14, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Saben qué está diciendo? Está diciendo, Israel pasó por el desierto, pero la iglesia no. No hay desiertos para la iglesia. No lo hay. Podemos pasar circunstancias muy difíciles, circunstancias muy dolorosas, pero la fuente sigue estando ahí. ¿Dónde? Dentro nuestro. No se fue. No hay desierto. No importa dónde estés, cuánto duela, la fuente no se fue. Está dentro nuestro. Y podemos beber de ella para convertirnos en esa fuente de agua viva que brota para vida eterna. ¿Sí lo saben? Mamá, te voy a decir algo. A vos te hablo. Un hijo es gigante. Y cuando está amenazado de muerte,
cubre toda la pantalla. No puedes pensar en otra cosa. Pero habitamos en un ámbito eterno. Toda nuestra vida habita en recursos inagotables de vida. Es una fuente que brota para la vida eterna. En el ámbito donde habitamos, todo está suplido. Todo está resuelto. Todo está en un perfecto reposo. Podemos gozarnos, podemos celebrar. Es como entristecido, mas siempre gozosos. Porque hay una realidad dominante en nuestras vidas, en medio de las circunstancias más dolorosas de nuestra vida. Cristo venció la muerte. Cristo resucitó. Ya la muerte no se enseñorea más de Él, ni de nosotros que estamos en Él. Amén. Para esto debemos entender que el ámbito, la dimensión en la cual habitamos se llama Cristo. Es espiritual y, amados, escuchen, no es natural. Todo lo que Dios hace, lo hace en su Hijo. Lo que vemos en el ámbito natural es apenas un testimonio. Es una sombra. Cuando Dios hace toda la creación, Dios se impartió en miles de testimonios individuales de sí mismo. Toda la creación da testimonio de Él. Lo voy a explicar de esta manera. Desde que soy chico, yo escucho expresiones como lo importante es el testimonio. Amén. Fundamental el testimonio de los hijos de Dios. Recuerden, el testimonio es una sombra, no es la sustancia. O sea que, ¿por qué aquel que está percibiendo la vida de Cristo en nosotros no puede ver a Cristo? Porque solo el Espíritu Santo de Dios puede dárselo a conocer. ¿Pero qué está percibiendo Él en nosotros? Un testimonio. Está percibiendo una vida que opera en nosotros. Es siempre que haya una persona, va a haber una sombra. Esa persona se está expresando y la persona que no puede ver a Cristo a menos que el Espíritu Santo se lo revele, está percibiendo la sombra, la figura, el testimonio de la vida que portamos. Si por ese testimonio, si por esa figura que está percibiendo, entiende que necesita un Salvador, va a Cristo, nace de nuevo y el Espíritu le permite conocer la sustancia de esa persona que percibió en testimonio. Amén. Toda la creación da testimonio de Cristo. Los cielos cuentan su gloria. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo creado señala la fuente. Pero es testimonio. ¿Se entiende? No es sustancia. Pero aquel del cual toda la creación daba testimonio, un día se encarnó y habitó entre nosotros. Y cuando fue crucificado,
muerto, sepultado, resucitado, fue al Padre y fue glorificado y se impartió en vida. Y hoy todos podemos conocer la sustancia de los miles y miles de testimonios que la creación está manifestando acerca de Él. Nadie podía conocerle a menos que Él sea impartido en vida para que su Espíritu nos revele, nos coloque y nos permita ver, disfrutar, gozarnos y deleitarnos de la misma vida que es en Cristo. 2 Corintios 4:16 dice: por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, todo aquello que está en el ámbito natural se va desgastando por dentro. El hombre interior, Cristo en nosotros, ¿qué va haciendo? Se va renovando día tras día. ¿Y qué dice? Bueno, en el mundo tenemos tribulaciones, pero escuchen, son leves. No, pero miren, hay algo que los apóstoles estaban viendo, porque hay dolores que vienen de las profundidades del alma. Apenas pueden soportarse. Sin embargo, ellos dicen, no, desde lo eterno, desde el entendimiento de la mente de Cristo, es solo una leve tribulación momentánea. ¿Y qué produce en el hombre interior? Una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero escuchen, esto funciona de esta manera. Ustedes no tienen que mirar las cosas que se ven. Esto no opera en el ámbito natural. Nosotros no pertenecemos al mundo. Somos extranjeros, peregrinos, embajadores. No somos de acá, ya no. Dios nos trasladó a un reino inconmovible, eterno, divino. Habitamos Cristo, habitamos en el cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, está en Él. Así que no miren una realidad donde sus recursos no tienen valor en la vida real. ¿Qué es lo que hay que mirar? Las que no se ven, las invisibles, porque todo lo visible fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué? Porque lo visible da testimonio de lo invisible. Cuentan aquello que estaba en lo invisible. Cuentan, dan testimonio. Pero nosotros habitamos en el mundo real. Habitamos en la vida real. Así que no miren las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Capacidad divina. Ámbito, dimensión eterna. Es donde habitamos. 2 Corintios 5:4 dice: realmente vivimos en esta tienda de campaña, estos cuerpos. ¿Y cómo vivimos? Suspirando, agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos de Cristo, para que lo mortal, ¿qué pase? Sea absorbido por la vida real, por lo único que Dios llama vida, que es Cristo. En el Hijo, en Él está la vida de Dios, la vida real, para la cual fuimos creados. Es Cristo. ¿Y qué más dice verso 5? Es Dios quien nos ha hecho para este fin. No fuimos creados para esta vida temporal. No, fuimos creados para este fin. Fuimos creados para la eternidad. Fuimos creados en Él, por Él y para Él. Amén. Habitamos el hombre celestial. Escuchen, lo leo rápido. 1 Corintios 15:47 dice: el primer hombre es de la tierra, es terrenal, Adán. El segundo hombre, que es Cristo el Señor, es del cielo. Si lo estamos entendiendo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. No pueden reproducir. Todo aquel que está en Adán expresa Adán. No puede reproducir otra cosa. Por más que quiera, no tiene una mente terrenal. Es el hombre creado del polvo. Tiene una mente terrenal. No puede ver. Y el cual el celestial, tales también los celestiales. Escuchen, la vida del hombre celestial es increada. No comenzó nunca y nunca va a terminar. Es
la expresión de la existencia misma. ¿Sí se entiende esto? Nosotros podemos, nuestra vida puede suceder o no. Operamos en la convergencia. Puede suceder o no. Nuestra vida es como la hierba del campo, como la flor que aparece y desaparece y nadie se acuerda que estuvo ahí. Pero Jesús es el yo soy, es la existencia misma, es lo único necesario, es lo que nunca deja de ser. Ahora Él nos colocó en Él y tenemos su ADN, su genoma. Hablamos de la vida increada, la vida de Dios, operando en nosotros. Bueno, ese ADN del hombre celestial, tales son. Así es como nos expresamos. Y así como hemos traído la imagen del terrenal en el primer nacimiento, traemos también la imagen del celestial en el segundo nacimiento, cuando nacemos del Espíritu. Toda la creación salió de la palabra de Dios, fue formada de la misma manera que una sombra se crea por la presencia de una persona o como una pintura sale de la mente de un artista. Así es como funciona. Toda la creación es un universo de autoexpresión de Dios. Dios lo hizo para darse a conocer. Eso quiere decir que la sustancia existía antes que las sombras. La persona existe antes de que haya una proyección de sombra sobre ella. La pregunta es, ¿quién querría comer la sombra de un pan? ¿Quién querría beber el agua de una foto? ¿Quién querría casarse con la sombra de su esposa y no con su esposa o con su esposo? Yo quiero a mi esposa, yo quiero a Cristo. No quiero un testimonio de Él, quiero la persona. Y cuando Dios habla de espiritual, recuerden, cuando Dios habla de espiritual no habla de otra cosa que de su Hijo. Cuando nosotros pensamos realmente en la expresión de su vida y en el entendimiento que nosotros necesitamos tener para poder ver, disfrutar, deleitarnos y expresar esa vida, claro, tenemos que poder ver por el testimonio de las Escrituras la vida de Jesús, 33 años con los ojos completamente abiertos, viendo que toda la creación que Él estaba percibiendo con sus ojos naturales estaban dando testimonio de Él. Es como debemos verlo. ¿Por qué Dios requiere eso? Porque está en nosotros. 1 Corintios 15:45 dice así: así también está escrito. El primer Adán fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es el primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal, y el segundo hombre es del cielo. Así que como es el terrenal, así también los que son terrenales. Como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque la calidad de vida de nuestros próximos días depende de que comprendamos cuáles son las capacidades que operan en nosotros, cuál es el ámbito en el que Dios usa, obra en su propia iglesia. ¿Quiénes somos nosotros en Él? No. Si no estamos operando en el ámbito del Hijo, olvídense, no hay un obrar espiritual, no hay un obrar eterno, todo lo hace Dios.
en su Hijo, así como traímos la imagen del terrenal, ahora que estamos en Cristo, traemos la imagen del celestial. Traigan la realidad del cielo a la tierra. La mente carnal no lo puede ver, no lo puede percibir. Pero cuando nosotros entendimos, ¿no es cierto?, que la obra está consumada, que somos el producto del consumado es. ¿Sí lo saben eso? Y que esa realidad nos define. Y que esa realidad es alguien, no es algo, que debe ser formado en nosotros. Pero esa realidad por completo ya está en nosotros. Ya ocurrió. Entonces, debe extirparnos de la idea de Dios va a hacer, ya va a venir, ya va a ser, ya lo mejor está por venir. Escucha. Cuando uno dice, Dios va a hacer en tu vida, no. Dios todo ya lo hizo en su Hijo. Y nosotros ya estamos en. Esto ya ocurrió. Somos el producto del consumado es. Lo que hace el Espíritu es traer la realidad de lo ya consumado en su Hijo a nuestra vida temporal, para que vivamos en esa plenitud, en ese reposo perfecto de una obra que está completa, terminada. Y para que esa realidad nos gobierne y la expresemos en todos los ámbitos de la vida: matrimonio, hijos, familia, sociedad, iglesia. Debe gobernarnos esta realidad para que podamos experimentar esa plenitud de vida. Si vos decís lo mejor está por venir, lo que tenés que hacer es sacar la cruz. Cuando alguien escucha un mensaje donde no hay cruz, estamos en un estado de espera. Si hay cruz, está el consumado es. Vos no podés recibir algo de Dios a menos que pases a través de la cruz. Porque la carne no puede ser mejorada. El viejo hombre no puede ser mejorado. Pero cuando pasás del otro lado de la cruz, ahí está todo. ¿Por qué los antiguos antes de la cruz estaban esperando? Estaban todos en un estado de espera. Porque todos los testimonios decían, ya va a venir. Y bueno, estamos esperando al Mesías. Estamos esperando a que ocurra. Pero ahora vino una cruz, hace 2000 años. Y en la cruz Jesús dijo, consumado es. Así que hoy todos los testimonios que dicen, ya vino, consumado es. Eso está diciendo. Y nuestra vida es la expresión de ese consumado es. Si yo no vivo de esa manera, estoy anulando. Estoy haciendo, como dicen los apóstoles, nula la gracia. Estoy diciendo Cristo no es suficiente para mí. Recuerden esto. Cada uno, no importa lo que estés pasando, nada de lo que ocurre en el mundo te define. Lo único que nos define es la realidad divina en la que habitamos, Cristo en nosotros. Amén. El punto real de todo esto es cómo esa vida que habita en nosotros es manifestado en nuestra vida diaria, en el mundo natural, cómo esa vida, esa sustancia se proyecta como testimonio, como sombra, ¿no?, en la vida real, para que al verla puedan ir. Es una señal de que hay un Salvador que ya vino al mundo. Nuestro viaje, amados, es un éxodo permanente del primer hombre al segundo, del producto del primer nacimiento al segundo nacimiento, de las sombras a las sustancias. Y por favor, recuerden,
Nada opera en el ámbito del propósito de Dios si se están moviendo en un mundo de sombras. Todo opera en Cristo, todo opera en su Hijo, en la sustancia. Nada podemos hacer nosotros en este mundo con nuestro propio cuerpo que Dios diga, esto es un obrar divino. No. Es su obrar, es su gracia, es la dádiva de Dios concedida, es la expresión divina y gloriosa de la vida de Cristo operando en nosotros. Eso es lo que Dios llama obrar. Buenas obras es lo que Dios llama su iglesia. Necesitamos recibir entendimiento acerca de esto. Debemos traer la realidad del cielo a la tierra. Pablo dice en 2 Corintios 4:7, dice, recuerden hermanos, tenemos este tesoro en vasos de barro. El vaso no es el tesoro está dentro con un solo fin, que la excelencia del poder sea de Dios. No te podés jactar, somos vasos de barro con un solo fin. Toda la gloria es para Él. Verso 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Qué se logró en la muerte de Jesús? Absorber al primer hombre. La expresión de llevar la muerte es que el hombre viejo fue crucificado. Cuando yo estoy crucificado, estoy anunciando la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús, el segundo hombre, la nueva creación, se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Y qué más dice en 2 Corintios 3:2? Dice, amados, nosotros somos cartas. ¿Y qué lee la gente? Cristo lee. ¿Qué es la palabra? Cristo. La gente cuando te ve, lee Cristo. Lee la palabra. Eso no fue escrito con tinta en un papel, no, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que Pablo dice, ya nadie conocemos según la carne, olvídense, no juzguen, no den opiniones, no supongan de nada ni de nadie, porque ya a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, hablando Pablo acerca de los que le habían conocido según la carne, dice a Cristo ya no le conocemos así. Portamos la mente de Cristo, la mente de Dios, que nos permite conocer en la forma en que Dios conoce. Así que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por lo tanto, las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Las relaciones son nuevas, son celestiales. Todas las cosas eternas, divinas, espirituales operan en la nueva creación. Cristo en nosotros. Quiero darles un último ejemplo. Y esto le digo, recuerden, ¿cómo podríamos amar el dinero si eso no tiene ningún valor en la vida real? ¿Cómo podemos desanimarnos y que nuestra vida sea definida por los problemas y los dolores eventuales de la vida terrenal cuando eso que me está ocurriendo no está operando en la vida real? No hay muerte en Cristo. La realidad de Cristo, amados, nos define. Voy a darles un ejemplo y con esto termino. Un obrar de Dios sobre la vida del apóstol Pablo, que explica la capacidad y la dimensión en la que Dios opera. Escuchen.
Hechos 23:12 dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. La pregunta es: ¿qué pasó con estos hombres hambrientos de un complot para asesinar a Pablo? ¿Qué ocurrió cuando ellos proyectaron este obrar? Bueno, ocurrieron una serie de eventos inexplicables o muy poco probables en la vida de un ser humano. Por ejemplo, fíjense en lo que ocurrió. Un niño escuchó por casualidad a estos hombres hablando acerca de esta conspiración. Segundo punto. Resulta que ese niño era hijo de la hermana de Pablo. ¿Y qué más? El niño tuvo el valor de ir a hablar con el centurión. El centurión que estaba custodiando a Pablo. Y pasó algo más. El centurión le creyó a un niño. ¿Y qué más hizo? Lo llevó a un tribuno. Y pasó algo más increíble todavía. El tribuno le creyó al centurión romano. Y escuchen lo que pasó. Preparó 200 soldados. Algo más. 70 jinetes. Algo más. 200 lanceros. Para trasladar a Pablo a un sitio seguro. ¿Pueden creer? Algo que realmente pareciera muy poco probable en una vida como la nuestra, en este mundo terrenal, estaba ocurriendo. Pero había algo que estos hombres, cuando diseñaron este complot, no tuvieron en cuenta. ¿Y qué era? En Hechos 23:11 dice que el Señor la noche siguiente se le presentó a Pablo y le dijo: Pablo, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén. ¿Entienden esto? Pablo, cuando yo me expreso en vos, vos estás expresando un testimonio. La gente está viendo un testimonio. Así como lo hiciste en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor le estaba diciendo a Pablo que iría a Roma. Y créanme, así va a ser. Porque cuando Dios dice algo, no hay ejército, no hay poder, no hay dinero en el mundo que pueda detener el obrar de Dios. Pablo tenía que dar un último testimonio. Eso quiere decir que hasta que Pablo no haya dado ese testimonio, Pablo era inmortal. La expresión de capacidad de un poder infinito operando en él. Nada podía ocurrirle hasta que Dios lo diga. Y de un ámbito donde Dios gobierna. Cristo. Amados, ustedes y yo tenemos un último testimonio para dar. Somos y tenemos ese testimonio en nosotros para darlo. Y recuerden, somos inmortales hasta que hayamos dado ese testimonio. ¿Amén? Les dejo un abrazo. Ha sido para mí un honor, como siempre, un privilegio que Dios, con sus capacidades eternas y
con la expresión gloriosa de su Hijo habitando en nosotros, nos esté tomando en sus brazos y en sus manos para producir un obrar que testifique, que lo exprese, que permita que el mundo pueda ver que hay un obrar divino, que hay una vida, un Salvador que debe ser dado a conocer. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo encuentro.